Buenos días a todos, vamos a comenzar. Vamos a hablar primero del diagnóstico de keratocono. Los aspectos generales y signos clínicos y la topografía. Por definición, el keratocono es una distrofia corneal estática, usualmente bilateral, no es inflamatoria y se distingue por protrusión progresiva de la córnea. La incidencia que se reporta va a depender de la población, pero o sea, hay reportes desde 50 a 230 por 100.000 habitantes hasta 1 en 2.000. Por ejemplo, en Grecia, en países de Middle East, de Asia, es bien prevalente. La prevalencia también es reportada de 9 a 550 por 100.000. El historial familiar usualmente se encuentra entre el 13 al 20% de los casos y usualmente comienza en la pubertad, progresando usualmente hasta la edad de entre 30 y 40 años. La etiología, pues hay factores genéticos, se ha establecido el rascado crónico de los ojos como una de las causas. Hay quien dice que también el uso prolongado de lentes de contacto puede inducir keratocono. Y las hipótesis bioquímicas están basadas en que se ha encontrado que estos pacientes tienen problemas de la metaloproteinasia MP2 y MMP9, tienen una disminución en los inhibidores de metaloproteinasias y en las proteasas lisosómicas de la córnea. Los factores genéticos, pues se han encontrado en estudios de gemelos que hay concordancia, hay asociación con otros factores genéticos, pero aparentemente la mayoría de los casos, cuando uno hace el historial, los casos son esporádicos. Pero puede ser que muchos de los pacientes los padres o hermanos tengan keratocono no diagnosticado. Usualmente cuando hay historial familiar, la mayoría de las veces es dominante, pero se ha encontrado también historial familiar recesivo y hay heterogeneidad genética y diversidad fenotípica. Está asociado con atopia entre 0.5 y 15%, quizás mucho más, dependiendo también de la población. Aquí en Puerto Rico yo diría quizás por lo menos el 50% de los pacientes que tienen keratocono tienen historial de atopia. Otras asociaciones, pues el síndrome de Down, amaurosis congénita de Levers, el Ehlers-Danlos, osteogénesis imperfecta, prolapso de válvula mitral y defectos de colágeno. Si se fijan, el Ehlers-Danlos, osteogénesis imperfecta y la prolapso de válvula mitral, todos son problemas de colágeno. Histopatología, pues encontramos que afinamiento del estroma, podemos ver roturas a nivel de la membrana de Bowman, podemos ver depósitos de hierro en el epitelio basal, podemos ver un epitelio irregular sobre el área,
Y cuando tenemos eye drops, lo que encontramos son roturas en DSMED con edema estromal. Aquí vemos un área con rotura de Bowman, de la membrana de Bowman, y el epitelio irregular sobre esta área, con algo de cicatrización en esta área. Aquí vemos un caso ya con eye drops, donde ven la rotura de la membrana de DSMED vieja con cicatrización luego de un eye drops. Usualmente es bilateral, pero muchas veces es asimétrico, o sea, que un ojo está más avanzado que el otro. La mayoría de los pacientes pueden tener un equivalente esférico miópico, pero también se puede ver que sean planos o hiperópicos, dependiendo del estadio. La mayoría de las veces lo que vemos también es un astigmatismo irregular y disminuye la visión por esta razón. En queratometría vemos que hay un encurvamiento inferior de la córnea. Las miras usualmente están distorsionadas y puede tener tanto astigmatismo con la regla como con en contra de la regla, que es lo más común que vemos. Aquí ven una foto de Plácido con los anillos. Ven aquí que en esta parte están más juntos los anillos, quiere decir que esta parte de la córnea es más curva que la parte superior de la córnea. Y se ve aquí también que las miras están irregulares. En este caso, este paciente tendría básicamente un astigmatismo en contra de la regla bastante alto. Externamente podemos ver lo que llamamos el signo de Monzón, el signo de Risuti, y podemos notar realmente el cono visiblemente. En el signo de Monzón vemos cuando el paciente mira hacia abajo, aquí tenemos el cono visiblemente en la córnea. Si uno pone luz de lado, va a ver reflejado en la forma triangular, que sería lo que se llama el signo de Risuti. Cuando miran hacia abajo, aquí tenemos el signo de Monzón, que hay distorsión del párpado inferior, cuando estos son básicamente ya casos avanzados. En la lámpara de hendidura podemos ver el afinamiento apical, podemos ver el anillo de Fleischer, podemos ver estrías de Vogt, aumento en el reflejo del endotelio, podemos ver cicatrices, usualmente por roturas en DSM. ¿Qué diga es? En Bowman. Vamos aquí, afinamiento apical, usualmente hacia abajo. Esto es el anillo de Fleischer, que cuando lo vemos en la lámpara se ve brown, marrón, con la luz blanca. Si lo vemos con la luz azul, usualmente lo vamos a ver negro. El anillo de Fleischer puede ser completo y así delimitamos exactamente el cono, o puede ser incompleto. Usualmente cuando lo vemos incompleto, pues lo vemos usualmente mayormente en la parte de abajo. Las estrías de Vogt se producen por estiramiento del tejido, básicamente. Usualmente son verticales y si aplanamos el área, pues vamos a ver que van a cambiar. Ya aquí aquí podemos ver un poquito de el anillo de Fleischer en esta área. Este paciente ya tiene afinamiento extremo con cicatrización de la córnea, estrías de Vogt, y ya aquí hay cicatrización. Este paciente ya realmente lo que necesitaría sería un trasplante. Podemos definir los conos usualmente como ovalados, que es la forma más usual.
Pero podemos tener también lo que llamamos el cono en forma de pezón, que son conos centrales pequeños, bien protruidos. Usualmente la posición del ápice del cono más común es inferior y temporal. Y en la lámpara también podemos ver si hay roturas en DCMET o si ha ocurrido hydrops, pues lo vemos en la lámpara. Aquí vemos el reflejo del cono cuando contra el reflejo rojo del fondo del ojo, vemos aquí que está inferior temporal. Si se fijan aquí, y vemos bien delimitado la posición del ápice del cono. Y aquí es un caso con hydrops, que vemos el edema presente. Un caso de hydrops extremo. En el reflejo de este retinoscopio se describe lo que se llama el reflejo en forma de tijera por el astigmatismo irregular y podemos ver lo que llamamos la gota de aceite, que es el reflejo del cono como tal. Hay una clasificación nueva por Belling que lo define una combinación de A, B, C y D, que se refiere a la curvatura de radio anterior, la curvatura de radio posterior, la paquimetría más fina, la mejor agudeza visual corregida y si hay cicatrización o no. ¿Ok? Y entonces lo divide en 5 estadios. Estadio 0, 1, 2, 3 y 4. De acuerdo a la progresión, puede ser que un paciente tenga de 3 de estadio 0 y vamos a decir que tenga 1 de estadio 1. Así que de lo más que tenga es como se define. Por ejemplo, si un paciente tiene la curvatura anterior menor de 46 y la curvatura posterior menor de 5.9 milímetros, con una paquimetría mayor de 490, pero no corrige a 20/20, pues tendría el A, B y C del estadio 0 y el D del estadio 1, y así sucesivamente para clasificarlos. ¿Ok? Variantes, pues tenemos la degeneración marginal pelúcida, que usualmente es bilateral. Aquí el afinamiento usualmente mayor es inferior. Hay una banda de 1 a 2 milímetros inferior. Y usualmente la córnea sobre esta área tiene un grosor normal. Pero hay algunos pacientes que aparte de ese afinamiento en la banda inferior también tienen la córnea central afinada. Usualmente estos pacientes van a tener astigmatismo contra la regla y una topografía que se define como de mariposa o de cangrejo o de crack curl. Y estos pacientes, el problema, aunque corrigen mejor con espejuelos, porque usualmente el astigmatismo que tienen es más regular, es mucho más difícil adaptarles lentes de contacto por la forma de la córnea. Usualmente el afinamiento está en esta parte de abajo y entonces la córnea sobre esa área se protruye. Ven aquí, de lado, usualmente la parte bien de abajo es la que está mucho más protruida. Aquí, en este caso del Pentacam, que habíamos visto anteriormente en la conferencia de tomografía, se nota bien específicamente el área de afinamiento con una córnea básicamente de grosor más o menos normal en la parte central.
lo mismo. Y entonces en topografía vemos este patrón que llamamos de mariposa o de crab claw, ¿ok? O de cangrejo. Queratoglobo es una condición bien rara. Usualmente aquí hay un afinamiento severo total de la córnea difuso, es bilateral y esto es congénito, ¿ok? Esto está presente a nacimiento. Usualmente no es tan progresivo y realmente se ha asociado a una herencia recesiva, lo que se llama el Konya-Breeder Syndrome. Estos pacientes, como tienen la córnea tan fina, pueden tener ruptura traumática con trauma. La córnea está toda afinada y pueden tener también algo de vascularización periférica. Como en este caso que vemos aquí, un caso bien severo. Lo que llamamos el queratocono posterior, esta es una condición bien rara, realmente no está relacionado a un proceso ectático como tal, real. Se ve congénito, usualmente más en hembras que en varones. Usualmente es unilateral y lo que sucede es que hay una depresión posterior en la córnea, con usualmente algo de cicatrización sobre esa área. Los pacientes pueden tener entonces astigmatismo creado por esta área de afinamiento posterior y pueden tener ambliopía dependiendo del grado de cicatrización y astigmatismo. Vemos aquí que la córnea anterior sigue una curvatura normal, pero entonces en la córnea posterior vemos una depresión y entonces sobre esta área usualmente hay un poco de cicatriz. Y esto entonces puede causar astigmatismo, como les dije, y puede causar ambliopía. Con ectasia corneal post-LASIK usualmente ocurren ya entonces en pacientes que tenemos que han tenido cirugía refractiva, más comúnmente cirugía refractiva miópica, pero puede ocurrir en pacientes que hayan tenido cirugía refractiva hipermetrópica. Y lo que se ve es un encurvamiento inferior progresivo con regresión de la cirugía, empieza a mostrar miopía otra vez, aumento en el astigmatismo, los pacientes pierden agudeza visual no corregida y también muchas veces agudeza visual corregida. Y entonces vemos elevación posterior inicialmente que después, según progresa, lleva a elevación anterior de la córnea. Los riesgos los factores de riesgo, pues se encontró en un estudio ya desde hace mucho tiempo, de 2013, Randeman puso que los factores de riesgo eran miopía, correcciones altas. Era mucho más fácil verlo en correcciones de menos 8.69 versus menos 5.37 dioptrías y que la causa principal de riesgo era el queratocono frustrado. Eran pacientes que tenían queratocono, que no se habían sido diagnosticados y entonces se sometieron a cirugía refractiva, usualmente un 8% versus un 2%. Y lo otro que se asoció es una cama residual de menor de 250 micras, por lo que ahora se recomienda que se deje por lo menos 300 micras en los pacientes de la SIC para disminuir el riesgo. En topografía, usualmente lo que vemos es encurvamiento inferior, como y podemos ver que hay una diferencia en
las dioptrías de encurvamiento entre la córnea superior y la córnea inferior. Un aumento en lo que el valor de IS. Este valor se utiliza en algunas fórmulas. Esto es un ORScan que está enseñando elevación posterior, o lo que llaman posterior float. Como les dije, el IS, Inferior Superior Keratometry, mayor de 1.4 de diferencia, ya sugiere que sea un caso de queratocono. También en Rabinowitz, como criterio, pone que una queratometría mayor de 47 también puede ser sugestivo de queratocono. Hay otras fórmulas que utilizan algunos topógrafos, que por ejemplo el de Maeda-Kleist da 1% de lo que parece ser un queratocono. Aquí tenemos en un trazado de una topografía de esta máquina, ven aquí el cono, y entonces aquí la fórmula de Rabinowitz está diciendo, tiene una diferencia entre córnea inferior y superior de 1.65 con una queratometría de 44, así que está dando un patrón sospechoso de queratocono. Entonces le da aquí, con el Kleist-Maeda Method, está diciendo que tiene un 14% similar a un patrón de queratocono. Esta es la tomografía de un paciente con el Belin-Ambrosio Enhanced Ectasia, que les expliqué la otra vez, que tiene esta área sospechosa de elevación posterior, que cuando entonces hacemos el enhance se nota mucho más. Y entonces nos está dando aquí rojo, lo que sugiere que este paciente tiene queratocono. Así que lo que definimos como queratocono frustre es que es asintomático. Usualmente estos pacientes van a tener historial familiar de queratoconos, así que si viene un paciente a seguimiento para cirugía refractiva, siempre se le debe preguntar si hay historial familiar de queratocono. Usualmente no se nota nada de los signos de queratocono en la lámpara de hendidura, pero la topografía es anormal y si se hacen cirugía, pues están asociados con un aumento en el riesgo de ectasia. Aquí vemos otro paciente con un área aquí sospechosa. Lo mismo aquí, en este caso, esta es la parte anterior de la córnea, lo que llaman el anterior float en el ORScan, con elevación posterior. Tiene unas córneas hacia el lado fino en 400 y pico, y este sería el equivalente al mapa anterior de un topógrafo. Aquí vemos lo mismo. Anterior float, lo que sería básicamente el mapa tangencial o topométrico de la córnea, elevación posterior. Miren aquí que coincide con un área mayor de afinamiento en el mapa de paquimetría. Este es el caso que vimos en la discusión de las tomografías, que tenía completamente normal la parte anterior, no había nada de elevación anterior, unas córneas en 511, pero que una área localizada de disminución en paquimetría que coincide con elevación posterior.
lo que lo hace un caso también de queratoconos fruste, que si se hace cirugía, se puede ir en ectasia. Otras máquinas que se pueden utilizar, se ha sugerido que estas córneas tienen menor rigidez. Este es el Corbis, que mide el índice biomecánico de la córnea. Esta máquina se utiliza para analizar lo que llamamos la histeresis de la córnea, que es cuán rígida es esa córnea. Este es el Ocular Response Analyzer, que también se utiliza para medir la histeresis de la córnea, y esto se relaciona también a la presión intraocular de los pacientes. Lo que se ha encontrado es que estos pacientes de queratocono tienen una rigidez menor en la córnea, en una córnea que responde más al aplanamiento. En OCT de segmento anterior, este es un bisante, se pueden utilizar los mapas epiteliales porque se ha encontrado ya, aparte del afinamiento que se puede, el OCT nos puede medir exactamente y darnos la paquimetría, un mapa paquimétrico total de la córnea. Tenemos que se ha encontrado que usualmente uno de los hallazgos primeros de queratocono es que hay afinamiento del epitelio sobre el ápice del cono, y esto lo hace la córnea para tratar de compensar la elevación que está ocurriendo. Así que lo que se ve es afinamiento epitelial sobre el área del cono y engrosamiento epitelial sobre el otra área, para compensar y que la forma de la córnea se mantenga más regular. Así que para diagnosticar von Fruste, la combinación de tomografía con los mapas epiteliales y las medidas biomecánicas de la córnea nos dan mayor sensibilidad en estos casos subclínicos que tenemos dudas si tienen queratoconos o no. Si hay cualquier duda, siempre se debe de evitar la cirugía de corrección visual. Terminamos aquí. Gracias. Ok, pues vamos a hablar básicamente del manejo de queratocono. Inicialmente, la mejor agudeza visual puede ser corregida quizás con lentes de espejuelos normales o con lentes de contacto blando. Según la condición progresa, usualmente se hace necesario los lentes gas permeables rígidos para obtener la mejor visión. Existen lentes gas permeables rígidos regulares. Hay unos diseños especiales para queratocono. Están los lentes híbridos, sistema llamado de piggyback, y los lentes esclerales. Es necesario, obviamente, si el paciente tiene alergia y ojo seco, que este sea controlado para que el paciente pueda tolerar los lentes. Aquí tenemos un ejemplo de un lente rígido de contacto, gas permeable. Usualmente estos lentes van a tener un toque apical. En este caso tiene bastante toque apical. En los pacientes de queratoconos muchas veces vemos que el lente se centra más hacia abajo, porque usualmente el ápice del cono está inferior. En este caso, el ápice está bastante central y puede haber levantamiento del lente de contacto si queda muy plano.
Aquí vemos el patrón de fluoresceína, donde aquí este lente de contacto estaría muy curvo. Si vemos aquí, la fluoresceína se concentra en el centro. Este es un sistema de piggyback donde vemos un lente blando puesto y entonces se pone el lente de contacto rígido encima del lente. Esto se hace para pacientes que no toleran el lente duro regular para entonces que puedan tolerarlo. Y funciona en algunos casos, pero a veces es difícil si la córnea es muy curva, conseguir entonces un lente blando que les quede bien. Entonces es el diseño de un lente híbrido que está definido en volt, o es básicamente el espacio que hay entre el ápice del lente y donde termina el lente. En este caso es un diseño especial de keratocono que se llama el Clear Cone y tiene 11 valores de volt y la parte de afuera, dependiendo de cómo necesite quedar, se puede ordenar en flat, medium o steep. Este es el lente, básicamente se ve similar al sistema de piggyback, tiene una parte blanda en la periferia y la parte rígida está en el centro. La ventaja es que solamente es un lente, o sea que esto es continuo. La desventaja es un lente bastante caro, pero se siente básicamente como los lentes blandos en la mayoría de las veces. Es un poquito más difícil de manejar en el sentido para poner y quitar. Y cuando se rompe, se tiende a romper entre la unión de lo blando y lo duro. Este es el diseño de PROCE, el Prosthetic Device, que es un lente escleral básicamente, y el lente escleral se pone con salina y usualmente pues no tiene gran toque sobre el paciente de keratocono, sobre el ápice. Están estos que están basados en el diseño original del Boston Lens, que ahora entonces se llama PROCE, y están los lentes esclerales regulares. Usualmente son para keratoconos bastante avanzados. Si se fijan, un lente bastante grande y curvo. Este es un caso, el paciente tiene un trasplante de córnea con una córnea bien curva y si se fijan, el toque donde recae sobre la esclera es bastante grande. Estos lentes están hechos también de material gas permeable. Este es un ejemplo de un lente escleral de otro tipo de diseño. Vienen diferentes diseños, está el Saturno, está el SenseLens, diferentes marcas diferentes. Y entonces básicamente se ordenan a base de volt también, lo que llamamos el volt, que es la distancia sagital, el volumen básicamente que hay en el lente. En este caso vemos aquí que hay una burbuja de aire atrapada, usualmente la manera de deshacerse de ella, quitar el lente y volverlo a poner con salina. Y tiene diferentes áreas de toque en estas áreas. Manejo quirúrgico, pues usualmente si el paciente necesita manejo quirúrgico para poder ver, usualmente va a ser una queratoplastia penetrante. También puede hacerse una queratoplastia lamelar, lo que llamamos una epiqueratofaquia. PRK versus LASIK se ha hecho y está lo que llamamos el topo guided PRK, los anillos intracorneales, está el entrecruzamiento de colágeno con luz ultravioleta, los lentes intraoculares y combinación de tratamientos.
Trasplante es la cirugía más común en términos de lograr agudeza visual mejor corregida para pacientes, indicada cuando ya no se puede lograr visión adecuada ni confort con los lentes de contacto. También se indica si el cono es bien grande y está llegando al limbo antes de que esto suceda, o si hay cicatriz apical. Solamente como el 20% de los pacientes de queratocono llegan a necesitar trasplante. Aquí tenemos una vista de un trasplante. Usualmente la combinación usual que yo hago, por ejemplo, de trasplante es un corrido con 8 suturas interrumpidas. Complicaciones de trasplante de córnea específicamente para pacientes de queratocono. Tenemos el Urey-Zavaria Syndrome, que es una melidiasis permanente que incluye en algunos casos glaucoma y atrofia del iris. El glaucoma específicamente puede estar relacionado a sinequias anteriores periféricas por compresión del ángulo o puede ser secundario al uso de esteroides en el postoperatorio. Cataratas usualmente son raras, pero pueden ocurrir si hay trauma durante la cirugía o por el uso prolongado de esteroides. Rechazos. Los pacientes de queratocono son los menos que rechazan los trasplantes de córnea. Usualmente, si hay un rechazo, es entre un 5 y un 10%, y la mayoría de las veces, pues, si se coge temprano, resuelve a tratamiento. Aquí tenemos un rechazo estromal donde se caracteriza por unos infiltrados subepiteliales parecidos a los de una infección de adenovirus. Recurrencia de queratocono luego de trasplante. Básicamente lo que se piensa mayormente es que realmente no se removió el cono completamente en el momento del trasplante. Acuérdense que usualmente los trasplantes van a ser entre 8 y 8.5 milímetros y va a quedar en la periferia entre 1.5 a 2 milímetros. Y esa periferia pues todavía tiene enfermedad de queratocono, así que usualmente si con los años puede haber una dehiscencia posterior, o sea, se puede seguir afinando esa área que causa aposición mala del donante con, con lo que queda de la córnea, produciendo ectasia anterior. También si el paciente tiene atopia y continúa rascándose, pues es un factor de riesgo para causar ectasia. Queratoplastia lamelar se indica en conos bastante grandes, en queratoglobos, también en degeneración marginal pelúcida. Se indica también en pacientes que tienen aumento en riesgo por trasplante penetrante, pacientes psiquiátricos o con retardación mental o pacientes de un solo ojo y que tengan problemas de sobrevivencia de un trasplante penetrante. Técnicamente lo que pasa es que es más difícil y muchas veces podemos obtener menor valor de la agudeza mejor corregida. Quiere decir, por problemas de interfase que quede en la córnea del paciente o dobleces. Puede ser que después de un trasplante penetrante, la mejor agudeza visual puede ser 20-20, pero quizás en promedio en los lamelares obtengamos un 20-40, un 20-50. Esto ha mejorado con el uso de la técnica de Big Bubble, donde tratamos de llegar al DCMET, pero aún así puede haber dobleces del DCMET que pueden traer dificultades en la visión más tarde. Aquí vemos una fotografía de cómo se hace la técnica de Big Bubble. Se
hace una trepanación bastante profunda, entonces usualmente se inyecta aire para tratar de llegar a DSMED. Si no se llega, pues se vuelve y se inyecta para tratar de entonces llegar al DSMED. Se hace una disección bajo el aire y luego que se ha llegado a la profundidad deseada, si no se llega a lograr a DSMED, pues bien posterior, aquí en este caso, se vuelve a hacer otra disección y se llega básicamente casi a DSMED y entonces se pone la córnea donante. En este caso, una córnea bastante hinchada, pero esto mejora rápidamente. La ventaja de lamelar, obviamente, es que estamos dejando el endotelio del paciente, lo que hace que disminuya el riesgo de rechazo, pero no es que no haya rechazo de los lamelares. Yo he visto tanto rechazo estromal, como he visto pacientes que parecen que hubieran tenido un penetrante con un rechazo bien severo. Epikeratofagia es otro tipo de queratoplastía lamelar, pero lo que básicamente, lo único que removemos es el epitelio. Tiene las mismas indicaciones del lamelar, y se puede indicar en pacientes con conos menos avanzados, con intolerancia al lente. Se puede utilizar tejido fresco o tejido congelado, y también tienen los mismos problemas en cuanto a agudeza visual, que puede haber problemas de la interfase con opacidad y con doblez. Aquí vemos un esquema, básicamente lo que se hace es que se remueve el epitelio del paciente, el tejido que se va a remover de estroma solamente es básicamente como un canal en la periferia donde va a ir anclado con suturas el tejido del lentículo de córnea, que va a empujar el cono hacia atrás. Y esto, pues entonces, si se fijan aquí, al empujar, como aquí hay más tejido que acá, pues entonces esta parte se arruga. Tenemos básicamente una córnea sobre otra córnea. RQ versus LASIK, ambos han sido utilizados para corregir miopía y astigmatismo en pacientes. Puede considerarse si es la única opción antes de un trasplante. El problema es que el afinamiento puede causar más ectasia o un queratocono mucho más avanzado a largo plazo, o sea que le puede durar la visión al paciente por unos años y luego se va en ectasia total, que entonces termina necesitando el trasplante. Se ha combinado preoperatoriamente y posoperatoriamente o a la misma vez con entrecruzamiento de colágeno para mayor estabilidad. Luego de explicárselo el riesgo a algunos pacientes, puede ser que el paciente decida hacérselo. A base de esto, estamos en lo que se llama el Topo Guided PRK, que básicamente lo que quiere es regularizar la forma de la topografía corneal, aplanando las áreas elevadas. Esto se basa en la topografía, removiendo tejido sobre la área apical, y está limitado por la cantidad de tejido que se puede remover. Así que no es una corrección visual como tal, en el sentido de que vamos a quitarle al paciente la necesidad de espejuelos o lentes de contacto, sino lo que se hace es para tratar de mejorar la forma, para que pueda ser mejor corregido, tanto con espejuelos o con lentes de contacto quizás blancos. Muchas veces se combina con entrecruzamiento de colágeno a la misma vez, o antes, en algunos casos, o después. Aquí vemos un caso donde la ablación, tenemos aquí el cono, la ablación sería una ablación de tipo miópica en esta área,
y una ablación de tipo hipermetrópica en esta área para hacer más regular la forma de la córnea. Anillos intracorneales están indicados en pacientes que son intolerantes a lentes de contacto y quieren mejorar su agudeza visual no corregida y también la agudeza visual mejor corregida y tratarlos de volver a utilizar lentes de contacto en la mayoría de las veces blando. Están los INTAC, que son los que están aprobados a nivel de Estados Unidos, que tienen una zona óptica mayor. Los anillos de Ferrara, que se diseñaron por el doctor Ferrara en Brasil, específicamente desarrollados para queratoconos. Estos tienen mayor efecto porque tienen una zona óptica más pequeña. Ambos tienen limitaciones en términos de la paquimetría, de el grosor corneal donde se pueden poner. Hay diferentes anillos, como les dije, hablamos de los que llevan más tiempo, los Intas y los Ferrara, pero ahora han salido unos anillos nuevos, está llamado, todos estos son fuera de Estados Unidos. El Mayo Ring, que es un anillo continuo de 360 grados, están los anillos fenestrados, los de el Keraring AS, que tienen grosores variables, y también ahora se están utilizando anillos hechos de tejido corneal con resultados favorables. Aquí está mostrando la disección manual. La disección, ya sea para cualquiera de los tipos de anillos, se puede hacer de manera manual o con el femtoláser. Vemos aquí unos anillos de Intac, doble anillo. Puede ser que uno se inserte dos anillos o se inserte un anillo dependiendo del cono del paciente. Aquí vemos que los anillos usualmente van a una profundidad entre 80 y 90% del grosor de la córnea, o sea que van bastante profundo. Aquí vemos un anillo solamente. Aquí vemos después de inserción de anillo, aquí tenemos el mapa y vemos aplanamiento de la córnea, de aquí de 56 o 50 dioptrías, aquí ha bajado a 43. Usualmente los Intacs pueden hacer como hasta entre 4 y 5 dioptrías. Con los Ferrara se puede obtener mayor efecto. Y entonces ahora están los Keraring, que tienen diámetros y curvaturas diferentes de acuerdo a el nomograma y la forma de la córnea, pues se pueden hacer diferentes combinaciones para tratar de hacer el mayor efecto. Por ejemplo, aquí hasta más de 10 dioptrías en casos de los anillos más gruesos. Mientras mayor grueso es el anillo, mayor efecto también. Este es el Mayo Ring, que es completo de 360 grados. Lentes intraoculares, pues podemos tener lentes intraoculares fáquicos, está el Verisize, y están los lentes intraoculares llamados ICL, que es como si fuera un lente de contacto. En caso de que el paciente tenga cataratas, se puede implantar un lente intraocular tórico para disminuir la cantidad de astigmatismo, pero eso obviamente los lentes intraoculares funcionan si el paciente puede ser refractado con astigmatismo. Mayormente tiene que ser un astigmatismo mayormente regular. Si el paciente no puede ser refractado de ninguna manera, pues realmente los lentes intraoculares tóricos, ya sea fáquico o
pseudofáquico no van a ayudar para nada. Aquí tenemos el lente intraocular fáquico. El collagen cross-linking, este procedimiento utiliza la riboflavina más la luz ultravioleta para causar que la córnea se ponga más dura. El epitelio se remueve y la córnea se moja con riboflavina cada 2 minutos por media hora en el protocolo aprobado ahora mismo en Estados Unidos para que no penetre la luz ultravioleta más allá de 250 micras. No se indica en córneas que sean más finas que 400 micras y en pacientes sobre 40 años tampoco usualmente se indica porque la mayoría de estos pacientes ha ocurrido ya el cross-linking, el entrecruzamiento naturalmente. A largo plazo, pues no sabemos, porque este procedimiento lleva básicamente en pacientes desde 2004, que fueron los primeros pacientes, o sea, que todavía no lleva 20 años de haberse hecho los primeros pacientes. Así que a largo plazo, si tienen más posibilidades de catarata, de daño endotelial o degeneración macular, pues no sabemos. Por definición, lo que estamos haciendo es creando nuevos enlaces químicos entre las fibras de colágeno adyacentes que hacen entonces que la córnea se ponga más dura. Esta es la máquina aprobada en Estados Unidos, que es la máquina de Avedro de KXL, que utiliza la riboflavina, Fotextra Viscos .146 para el tratamiento. Usualmente no hay ninguna contraindicaciones, no hay estudios en mujeres embarazadas, ni tampoco lactando. Y está aprobado para niños sobre 14 años, pero yo he hecho pacientes de 12 años. Y en pacientes geriátricos, cuando se hicieron los estudios, no hubo pacientes que tuvieran más edad de 65 años. Aquí estamos mostrando el epitelio off en algunos países, pues, o algunas personas prefieren hacerlo con el epitelio, pero se sabe, todos los estudios han demostrado que los procedimientos de entrecruzamiento de colágeno sin el epitelio tienen mayor efecto que con el epitelio. El riesgo básicamente de remover el epitelio es que pueda haber úlceras de córnea en el postoperatorio debido a la remoción del epitelio. Aquí se ve cuando se está aplicando la luz. Este es mostrarle unos pacientes míos. Este paciente, este es el ojo derecho del paciente en el 2013 y aquí en el 2014 ven la progresión de la queratometría, pasaron de aquí de 43.9 a 47. Esta paciente, ella se había hecho cross-linking en el otro ojo, que es el ojo izquierdo. Este es un mapa mostrando la elevación posterior. Y ven aquí, en el 2014 y en el 2015, cómo se mantuvo básicamente los mapas iguales. De hecho, hasta mejoró porque este área de aquí, con un poco más de elevación posterior, en el 2014 ya no, en el 2015 estaba mejor. Esta otra paciente, este es el ojo derecho, en el 2012. En el 2014 había progresado y entonces aquí se le recomendó el collagen cross-linking
Esta es una foto de 2015, si se fijan aquí. Tiene menos keratometría, 63 aquí, y acá 62. Y acá está en el 2016, que siguió bajando 61.4. Ven aquí el efecto entre entre la diferencia entre este mapa antes de tratamiento y 2 años después. Ven aquí el aplanamiento en particular como de 1.7 dioptría, que es más o menos lo que dio en promedio cuando se hicieron los estudios para la aprobación por el FDA del entrecruzamiento. Degeneración marginal pelúcida es más difícil de manejar con lentes de contacto y con cirugía también. El trasplante penetrante tendría que incluir esa área periférica que está afectada, así que o tiene que ser más grande o tiene que ser descentrado hacia abajo. Así que usualmente se indica mejor una queratoplastia lamelar, y puede ser que entonces se haga primero una queratoplastia lamelar y si no mejora mucho, pues entonces se puede hacer un trasplante más central. En los anillos intracorneales, en el caso de degeneración marginal pelúcida, pues no ayudan mucho porque tienen mucho astigmatismo. Aquí tenemos el mapa de un paciente de degeneración marginal pelúcida, el patrón usual de mariposa o de crab claw. Los pacientes que tienen eye drops agudamente, pues ocurre que se rompe el DCMET y entonces se dematiza la córnea. Se maneja agudamente con hiperosmóticos, lubricantes, antiinflamatorios y cicloplégicos. Importante cuando se apliquen los cicloplégicos que no sea atropina, porque se ha descrito en pacientes de queratocono midriasis permanente luego de atropina. Usualmente resuelve luego de un mes con cicatrización y ya llamamos entonces el estadio crónico si lleva sobre 2 meses. No se indica un trasplante agudamente cuando el paciente tiene eye drops. Ocasionalmente puede ocurrir perforaciones con un Seidel positivo y entonces esto tendría que ser manejado de acuerdo a cada paciente. Se ha utilizado burbujas de aire o de gas de los que se usan en cirugía de retina para resolver los eye drops agudamente. Yo realmente con esto no tengo experiencia. Usualmente pues vamos a ver edema de la córnea, área donde ocurrió el rompimiento. Usualmente el ojo inicialmente va a estar rojo, irritado, pero usualmente luego esto va mejorando y básicamente lo que queda es el edema según vaya resolviendo con la cicatrización. Ven aquí, ya hay cicatrización y donde ocurrió el rompimiento. Y aquí hay un rompimiento que está crónico y estos pacientes pues obviamente pues necesitan el trasplante. La cicatriz, luego de resolución, de acuerdo a la cantidad de cicatriz que entonces quede, algunos pacientes pueden retornar a utilizar lentes de contacto y otros pues van a necesitar el trasplante. Usualmente la forma de la córnea es mejor porque la cicatriz recoge la córnea. Se define entonces si hay eye drops crónicos sobre 3 a 4 meses, pues entonces ya realmente estos pacientes están bastante molestos con el ojo, que hay que entonces proceder con el trasplante. Estamos entonces.